Bueno, entonces de esta manera damos inicio al webinar, limitación de la demanda energética, oportunidades de ahorro en el consumo energético de los edificios. Entonces, pues, ¿cuál es la idea? Vamos a mirar eh, básicamente cuál es el consumo energético de nuestros proyectos para que a partir de allí pues podamos hacer propuestas de ahorro en el consumo energético. Seguramente algunos de los conceptos que vamos a abarcar aquí, algunos profesionales ya los tengan interiorizados, pero de todas maneras es importante que otras personas que hacen parte de todo el proceso constructivo, desde el cliente hasta el mantenimiento, pues estén, digamos que en sintonía con las estrategias para limitar esa demanda energética. Entonces, pues primero, aunque parezca obvio, pues tenemos que hablar de por qué limitar esa demanda energética. Entonces, la optimización del uso de los recursos que nos lleva a reducir el consumo energético, reducir las emisiones de CO2, que a su vez mitiga el cambio climático. Y eso, pues, finalmente, lo que nos convoca a, pues, a la mayoría de los que estamos acá, además del tema de la sostenibilidad y eficiencia energética, pues, es poder rentabilizar los proyectos, porque de alguna manera si se hace un planteamiento en una envolvente que va a salir muy costosa y es imposible de amortizar, pues no se va a poder generar ese proyecto. Hablamos entonces de las demandas energéticas, o sea, ¿por qué digamos que surgen esas necesidades? Pues hay que cubrir un confort del usuario, ciertas, digamos que temperaturas de confort y las necesidades propias de la operación de un edificio, de un proyecto. Dentro de esas están pues principalmente la calefacción, la refrigeración, la renovación del aire, digamos el sistema de agua caliente sanitaria, cómo estamos calefactando esa agua, la iluminación y equipos e instalaciones especiales, que aquí en instalaciones especiales puede ir vapor, digamos, o ese tipo de apoyos críticos. Entonces vemos unas estadísticas, unos porcentajes por demanda energética tipo de algunos proyectos, digamos en un hotel. El tema de climatización pues se lleva el 47% y bueno, entendemos por climatización que abarca tanto calefacción como refrigeración como renovación de aire. Entonces, iluminación se lleva un 15% de todo el gasto energético y entre equipos de cocina, computadores, ascensores y otros está el 37%. Respecto a las oficinas, se mantiene, digamos, ese porcentaje en la climatización. La iluminación cambia y digamos que en el tema de equipos y varios, casi que eh, iguala al tema de iluminación. Respecto a los laboratorios farmacéuticos, y hablando, digamos que con jefes de mantenimiento, encontramos que muchas veces el sistema de climatización y renovación de aire puede estar en un 65, incluso en algunos hasta un 70% del total del gasto energético. La iluminación un 12 y entre los equipos y otros un 23%. Y en los hospitales la demanda por climatización está en un 49, la iluminación en un 12 y los equipos y otros en un 39. Entonces, de esta manera vemos que el gasto, digamos, energético con el tema del sistema HVAC es el que, digamos, que llega a la 50%, incluso en los laboratorios al 65%, y por eso es importante que nos centremos en analizar cómo se está, digamos, realizando y calculando las cargas térmicas para, digamos, soportar las necesidades de climatización. Aquí vemos entonces em, las cargas térmicas, pues primero comprender qué es lo que las produce. Obviamente en primer lugar estaría la radiación solar directa, que entraría directamente por nuestras aberturas o nuestra ventanería. La transmitancia térmica de los materiales de la envolvente, o sea, es decir, el cambio de temperatura que tenemos en el exterior versus lo del interior. Y claro, eso tanto del exterior en cubierta como en suelos y muchas veces en las particiones internas, porque
aunque no sea una envolvente exterior, sí es cierto que, por ejemplo, la operación de algunas áreas de nuestros proyectos son térmicamente muy diferentes unas de otras, entonces por eso hay que tener en cuenta también las particiones interiores. Las infiltraciones que se nos pueden generar, digamos, por todos los marcos de nuestra ventanería, de nuestras carpinterías, de nuestras puertas, incluso por las instalaciones también tenemos infiltraciones. La iluminación, pues obviamente también genera unas cargas. Si es LED tendrá unas, halógenas tendrán otras, pero finalmente son cargas que van sumando. Y la maquinaria y los equipos, sean computadores, sean eh, maquinarias para manufactura, elevadores, etcétera. Entonces, ya teniendo estas cargas, digamos que el origen de estas cargas definida, podemos entrar en nuestro proyecto a definir unas zonas térmicas. Eso quiere decir, por ejemplo, en este hotel, lo que se hizo fue generar una zona térmica para un restaurante porque tiene una necesidad específica, diferente a lo que vendrían a ser las habitaciones a cada lado. Entonces, se generan tres zonas térmicas, una para el restaurante, una para las habitaciones de la fachada, en este caso sur, y otras para las fachadas norte. En este caso, pues se hubiera podido incluir también, digamos que una zona térmica para las habitaciones que están en los costados, ya que están enfrentadas con fachada norte y sur, e incluso aquí en cubierta, pues va a tener otras características. Pero digamos que para simplificar el ejercicio y tampoco eh, complicar el desarrollo de las cargas y la definición de las zonas térmicas, se generaron estas tres zonas. ¿Eso para qué nos sirve? Pues para determinar, claro, si aquí necesitamos, digamos, renovar tanto caudal de aire o si aquí necesitamos llegar a una temperatura objetiva de 19 grados y aquí va a ser 21, pues nos va a significar que el tratamiento que le demos a los materiales va a ser muy diferente entre cada zona térmica. Por ejemplo, aquí en las circulaciones, en las áreas comunes, se decide no calefactar. Es decir, que en esos espacios las fachadas pues no necesariamente tendrían que tener, eh, digamos que un comportamiento igual al de las áreas calefactadas. Eso es importante tenerlo en cuenta por el tema, digamos, rentable. Entonces, si tenemos también, además de tener las cargas térmicas definidas, las zonas térmicas, pues podemos entrar entonces a definir nuestra envolvente también de acuerdo a las necesidades que tengamos. Ahí van a surgir entonces tipologías, por ejemplo, muro con el exterior va a ser el muro 1 en este caso, pero si hay una habitación o un espacio no habitable más bien, tendría que ser una tipología de muro número 2 y así también pasa con las superficies horizontales. Aquí en el suelo, con contacto con terreno, pues va a tener una tipología y en espacio no habitable va a tener otra. Igual con la ventanería. Entonces es importante definir zonas térmicas y ir de la mano con la definición de la envolvente. Porque, claro, si aquí generamos una envolvente con una transmitancia térmica alta, pues el cálculo de los aires va a ser diferente, así lo generamos con una división estándar. Vamos entonces como a entrar en rápidamente en, digamos que en las definiciones y en las estrategias que podríamos encontrar en cada uno de estos componentes de la envolvente, que es finalmente como nuestro objetivo de este webinar. Entonces, ¿qué es la transmitancia térmica? Pues que es el flujo de calor que pasa, digamos que de un ambiente a otro a través de un material. ¿Eso qué quiere decir? Que a menor transmitancia térmica nos va a favorecer el proyecto y va a reducir, digamos que tanto las emisiones de CO2 como el gasto energético. Y a mayor transmitancia térmica, pues nos vamos a incurrir en mayor gasto energético. Entonces la importancia de la transmitancia térmica es grande. Entonces es importante que verifiquemos en nuestro diseño de fachada, cada capa va a tener una transmitancia dada propia por el material, digamos la ficha técnica del que especifica o el que nos vende, pues nos va a decir qué transmitancia térmica tiene y sumando, digamos que las transmitancias y la resistencia, pues nos va a dar la resistencia total.
Aquí entonces tenemos un ejemplo. Si tuviéramos una temperatura exterior de 0 grados y una temperatura consigna interior de 20 grados, pues digamos, cuánta energía vamos a necesitar para, es decir, cuánta energía gastamos por metro cuadrado de fachada, ¿sí? Entonces, en este caso, es 1 watt por cada grado de temperatura en 1 hora. Es decir, que por cada metro cuadrado se nos van a ir 20 watts de energía. Entonces ahí ya empezamos a hacer los cálculos y a determinar pues qué nos conviene más. Obviamente este es un ejemplo con unas condiciones bastante diferentes entre la temperatura de consigna y el exterior, pero pues es un ejemplo que nos sirve para determinar el componente de nuestra envolvente. Pasamos a la inercia térmica. Entonces, digamos que para comprender de pronto más la gráfica es la inercia térmica es la propiedad que tiene un material, digamos, de acumular o de ceder calor. Por ejemplo, entonces en la tarde el sol está pegando en toda la fachada y en la noche sentimos que el espacio donde estamos está caliente, está agradable. Eso quiere decir que tiene una inercia térmica, eh, digamos que baja, pues realmente, porque nos está cediendo el calor que acumula en cierto horario. ¿Qué pasa, digamos, si vemos el ejemplo de las casas en piedra con unos muros muy gruesos? Pues que la inercia térmica es muy alta. Eso es más que todo para temperaturas, digamos que extremas. Entonces la temperatura exterior no alcanza a impactar el interior del ambiente. Entonces no siempre, digamos, la mejor solución es aumentar la inercia térmica. Esto se da en espacios, digamos, em, con unas temperaturas muy extremas realmente y que sean de uso continuo, ¿sí? Porque de nada nos sirve que en la mañana pues acumulemos calor y lo seamos en la noche, si en la noche no va a haber nadie. Entonces no tiene sentido, ¿sí? Y aquí digamos que un poco para ver este gráfico, lo que quiere decir pues la temperatura exterior, digamos que al máximo y los mínimos, y como teniendo digamos que una envolvente con digamos que una masa baja, una inercia térmica baja, pues cómo va a llegar rápido la temperatura exterior a la interna, versus si tenemos una inercia térmica mucho mayor, pues la distancia o el espacio de tiempo que requiere el exterior para llegar hasta el interior va a tomar más tiempo e incluso si hay cambios de temperatura podría que esa temperatura exterior no llegue. Las transparencias e infiltraciones, entonces, pues básicamente es el tema de la ventanería y donde nos tenemos que centrar, pues en las transmitancias, tanto del marco como de la ventanería. Otro factor que es importante que miremos, pues el porcentaje de marco respecto al total del hueco de nuestra ventana, ¿sí? Y eso pues tiene que ver también con la materialidad de nuestro marco, si es metálico, si es de PVC, si es de madera, pues va a tener unas consideraciones también diferentes. Es importante que nos centremos en el factor solar que tiene el vidrio. El factor solar que indica, pues digamos que es la capacidad que tiene para dejar pasar la radiación solar. Una cosa es que deje pasar, digamos que iluminación, pero otra cosa es que deje pasar la radiación, que es finalmente lo que nos va a generar ganancias térmicas. Entonces, en algunos casos nos va a ser productivo tener un AG de un vidrio alto, pero en otros casos no. Entonces hay que ir con cuidado con el factor solar. La absortividad del marco, pues también tiene que ver con la materialidad y el color, ¿sí? Si es negro, si es blanco o qué color, eso también nos determina. Y pues los dispositivos de sombra, que son retranqueos o voladizos, incluso parasoles o lamas, pues también es importante definirlos porque finalmente nos va a ayudar a definir las cargas de nuestro proyecto. La infiltración, pues claro, es tener en cuenta pues que el sello que hay entre el marco y los muros o las divisiones donde está envolvente, pues esté en algunos, pues en lo posible que sea estanco, ¿no?
para que no tengamos pérdidas o ganancias de calor o pues, por aquí, por estos lados. También en las instalaciones, por ahí tenemos infiltraciones, así que muchas veces no tenemos en cuenta aislar estos puntos. O, por ejemplo, los muros divisorios arriba del cielo raso muchas veces quedan a la mitad, pero es importante que esos espacios los sellemos, si es que tenemos temperaturas diferentes, ¿no? Si el espacio es el mismo y tienen temperaturas iguales, pues quiere decir que es adiabático, así que no vamos a tener problema. Eh, bueno, eso, aislamientos en los cortineros también hay que tenerlos presentes. Y por último, puentes térmicos, que esto, digamos que aquí estamos bien flojos, por lo menos en el contexto colombiano, pronto no tenemos tanta conciencia sobre el tema y más porque no hay una normativa que nos exija eliminar puentes térmicos. También somos conscientes que tenemos, digamos que un clima privilegiado y en muchos casos no se siente tan fuerte, pero por ahí estamos perdiendo, digamos, a la larga es dinero, ¿no? Que por ahí se está yendo la calefacción o la refrigeración y se convierte en pérdidas pues para la rentabilidad de una solución. Entonces, ¿qué es? Son todos los encuentros de forjados, de columnas, de cubiertas y de nuestra ventanería que no están resueltos de una manera óptima. Simplemente en este ejemplo, nuestro forjado va hasta el final. Entonces, claro, la temperatura exterior por aquí encuentra paso y va a complicarnos un poco. Esta sería digamos que la manera de resolver y pues de generar un ahorro en nuestra climatización. Con todo lo anterior, tendríamos que llegar a digamos que a un esquema similar a esto, donde podamos definir cargas, ¿sí? Las cargas con porcentajes, la inversión que requiere, digamos, de respecto a un estado actual, a una propuesta alternativa, los kilovatios año que gastaría o que requeriría ese proyecto, cómo estaría la facturación y qué porcentaje, digamos, de ahorro en kilogramos de CO2 tendríamos. Obviamente, también hay unas estrategias pasivas que pueden ir mucho antes de la envolvente, pero que, pues claro, eso sería objeto de otra reunión, pero para mencionar importantísimo, si es un proyecto nuevo, obviamente, pues la orientación y forma del edificio que nos va a ahorrar entre un 30 y un 40%, pues la iluminación natural es clave, es obvia, pero también es cómo generamos esa iluminación, eh, la generación de sombras en el caso de la calefacción y pues la envolvente térmica que era lo que estábamos hablando. Por ejemplo, aquí está el megarón griego. Estas dos gráficas de arriba pues quieren decir el estado original y las de abajo la propuesta de Sócrates en el siglo cuarto antes de Cristo, cómo él digamos que modifica la inclinación de la cubierta, cómo abre eh, los muros laterales para que, digamos que en invierno gane tanto iluminación como una carga térmica, pero en verano pues se reduce igual por el tema. Obviamente este tipo de ejemplos dependerán de la latitud del proyecto que estemos manejando. No siempre nos va a funcionar, pero son maneras, digamos, y estrategias pasivas que no involucran un gasto energético, un gasto mayor, sino que simplemente desde diseño lo podemos aportar. Y pues las activas, que son aquellas que requieren, digamos que un impulso energético externo, pues tenemos obviamente escoger los equipos del sistema de climatización con una alta eficiencia. Después de hacer obviamente el proceso de la zonificación térmica para que estos equipos pues, no necesiten tanta carga. Los controles de iluminación, cuando estemos trabajando pues estén encendidos y cuando no estén las personas pues se apaguen. Incluso también no siempre necesitamos la misma intensidad lumínica, entonces estos controles nos ayudan a que no siempre estén trabajando al 100%. Y bueno, la energía fotovoltaica y termosolar. Aquí de pronto vemos un ejemplo de una aplicación en el hotel, en el Richmond,
en la 93, de cómo ellos incluso sobrepasan el 100% de la demanda energética que necesita el edificio, están produciendo alrededor del 110%. Entonces, digamos que esto a grandes rasgos como para comprender el funcionamiento energético del proyecto como principio para poder nosotros generar, digamos que las propuestas propias para el ahorro energético. Entonces vamos a generar pues un espacio para, para socializar y si hay de pronto algunas preguntas o comentarios, pues de pronto sí las podemos compartir. Eh, Eh, Tengo una pregunta, Miguel. sí, señor, lo escucho. En el caso del tema de los laboratorios donde se está trabajando con espacios confinados, ¿cómo se maneja? Pues estaba escribiendo, pero mejor le pregunto. En espacios de laboratorios, ¿cómo puede uno, cómo se puede pretender en un momento determinado bajar carga térmica cuando los laboratorios son espacios completamente confinados y cerrados en su área de producción? Cuando presurizamos áreas, pues indiscutiblemente necesitamos una humedad y una temperatura relativa, porque de esa, digamos, esas son las condiciones que se deben cumplir internamente dentro de un laboratorio. ¿Cómo podemos hacer ahorro energético ahí? Vale. Bueno, pues, por ejemplo, ahorita recuerdo un laboratorio en Cali, un laboratorio de control de calidad, que da justo, digamos que el concepto o lo que quisieron hacer es decir como una pecera, pues, que toda la gente, los visitantes pudieran ver su interior, incluso desde la fachada. Entonces, en ese caso, quizá no sea la mejor alternativa, pues, de solucionar esa problemática. Si bien pues desde el interior podríamos generar, claro, un ambiente controlado en las circulaciones interiores, en el exterior, pues el costo va a ser gigante. Eso es para el caso puntual de ese laboratorio. Digamos que para los que ya están confinados y no tienen, claro, un ambiente eh, con contacto exterior, sí podríamos trabajar en el tema de las infiltraciones, porque si bien cada espacio va a tener su clasificación de aire y digamos que unas renovaciones por hora, entre espacios internos, pues también tenemos una clasificación energética diferente. Entonces, podría ser por ese espacio y sobre todo en, en pisos técnicos. Claro, tenemos las áreas confinadas, pero el espacio que tenemos entre esa área y el piso técnico no lo estamos teniendo en cuenta como una envolvente. Ahí podríamos generar un ahorro y tendríamos que, claro, mirar puntualmente cada uno de los casos, pero creería que esa podría ser como una de las estrategias a tener en cuenta. El tema de lo que llamaríamos cielo raso y pues la distancia o digamos que ese componente entre el área y el piso técnico. Ok, pero de todas formas, digamos, hoy hay elementos ya, y por experiencia nosotros, pues ya construimos un laboratorio donde tenemos una fachada que da directamente sobre las áreas de asoleación y el tema se manejó de alguna forma con el tema de los vidrios térmicos. Entonces, pues digamos, el uso también de materiales lo lleva a uno a poder hacer ese control térmico interno, pero digamos el caso puntual de laboratorios de análisis o laboratorios de microbiología que tienen que ser, el de análisis puede ser y mejor que tenga iluminación natural en un momento determinado, porque pues, estamos hablando de equipos de análisis, pero en el tema de laboratorios de microbiología y todo lo que son áreas productivas, pues son espacios completamente confinados y cerrados. Ahí es Ya, donde se va la mayor carga, digamos, la mayor carga energética a sí, nivel de mantener una humedad y una temperatura relativa estable, que son las condiciones que exige no solamente el material que se va a utilizar, ¿sí? El material que se va a utilizar o los principios activos que se utilizan o los equipos, pues tienen que tener esa condición. Ahí, ¿cómo hacemos para bajar costos a nivel energético? en el caso cuando se tiene, digamos que la fachada contra el exterior y en vidrio, Sí, pues digamos.
pues para eso hay materiales de vidrio, hay vidrio especial para eso, ¿no? Sí, sí, claro. Depende, o sea, dependerá también, obviamente, de la latitud que estemos trabajando. En este caso, pues, estaríamos, supongo que hablando de Bogotá. Entonces, pues la afectación no, pues no sería, digamos que tan dramática. Creería, pues ya llevando al estudio, digamos, puntualizado, hablando de hacer el Excel y el cálculo, digamos, de si ampliamos o reducimos una ventana, ¿qué ahorro tendríamos? Yo creo que a la final se reduce. Está bien, si tenemos un espacio en el que podemos generar eh, una, digamos que una ventana considerable y le vamos a hacer unos retranqueos y además unos voladizos, pues podemos, bueno, y lo importante es que realmente no sea rentable, ¿no? Porque si podemos reducir un poco estos huecos, ¿qué tanto ahorro nos va a generar? Es llegar como a esa minucia. Puede que lo podamos compensar por otros lados. No descartamos pues que digamos que la ventanería hacia el exterior esté negada, pero digamos que sí es innegable que por ahí es donde se nos va a ir la mayor parte. Otra cosa que podríamos pues trabajar son los puentes térmicos y las infiltraciones, que ahí se puede, digamos que hacer pues la prueba de estanquidad y ahí nos va a generar por dónde se nos va a ir, digamos que la temperatura. Eso digamos que es lo que podría comentar. El ingeniero Francisco comenta que podríamos generar un documento base que se pueda iniciar una revisión a nivel preliminar, cualquier proyecto, sí. Es importante, yo creo que eh, tener como que los mismos criterios para, digamos que, afrontar un proyecto y podemos generar, yo creo que a partir de esta presentación y sobre todo el de los cálculos ya puntuales, pues podemos trabajar. Creería yo que se podría, pues se plantea como un proyecto base, un proyecto piloto de prueba para, en el caso, digamos, de un laboratorio en Bogotá o uno en Cali, otro en Barranquilla, pues qué resultados nos dan. Eso también lo podemos, Sí, que, sería interesante hacerlo. Hay un exacto. tema, hay un tema que de acuerdo, digamos, la forma es fundamental, ¿no? O sea, la parte de la envolvente. Sí, sin duda. Mm, Nosotros tenemos un caso de literalmente de un galpón que compró un cliente nuestro con una membrana de 8 centímetros, que son digamos, unos galpones que hace una empresa de Francia. Y pues indiscutiblemente, si yo tengo un espacio que genera, es como una tienda de campaña, haga de cuenta una tienda de campaña, con arco de medio punto achatado, y pues eso genera mayor choque térmico internamente, ¿cierto? Que tuviera una forma diferente. Eso sería puntualmente para que lo viéramos, porque sí me parece que ahí se quiere desarrollar algunas, digamos, parte del proceso, entre comillas, provisional para un laboratorio, donde tiene varios espacios y pues me parece a mí que digamos, la envolvente o lo que ellos compraron no es lo más lógico para poder hacer ese tipo de proyectos en esa zona. Ya, sí, Sería que sin duda. puntualmente lo viéramos porque sí es bien Claro, hay interesante ese que, caso, exacto, y hay que para mirarlo el caso del choque térmico sobre eso. sí, y tener en cuenta que, claro, pues la envolvente es de lo más costoso que tendríamos en el tema de inversión. Entonces, no siempre Sí, vamos correcto. a intervenir eh, envolvente. Podríamos Sí, iniciar sí. por infiltraciones. Pero bueno, ya nos quedan 2 minutos para que se nos acabe, digamos que la reunión. Pablo Rego nos dice primero, bueno, agradecer por el espacio y cómo podemos implementar en la compañía en la cual estoy trabajando espacios corporativos. Sería interesante, claro, no solo hacer digamos que el proyecto piloto con laboratorio, sino con cada tipología pues de usuario. En este caso, supongo que espacios corporativos, hablamos de oficinas. Entonces, pues lo propongo es que estemos conectados por el correo o por el mismo Zoom y, o sea, proponer un proyecto de prueba e iniciar a trabajar sobre ese.
Entonces, nada, los que se inscribieron, ya tengo el correo, a los que de pronto llegaron por link que les compartieron, pues ahí está el correo de contacto al que, pues, por el que nos podemos comunicar. Y pues nada, agradecerles por el tiempo y pues por las ideas que podamos generar entre todos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, entonces buena tarde y nada, estamos en contacto. Ok, mil gracias. Chao.